El reto de la interpretación bíblica. Sin la interpretación bíblica adecuada, la teología de un individuo o de toda una iglesia puede ser mal dirigida o superficial y su ministerio desequilibrado. Entender la Biblia es un proceso que dura toda la vida. Mientras estudias la palabra, estarás preguntándote, ¿qué significa esto? ¿Es correcta esta perspectiva? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué de esta interpretación es válida? Al oír sermones y escuchar maestros, continuamente eres confrontado con la pregunta, ¿es correcto lo que está diciendo sobre la Biblia? Cuando converses con otros sobre la Biblia, serás confrontado con la pregunta de cuál de los diferentes puntos de vista posibles es más probable que tenga el significado del pasaje en consideración. Tratar de determinar el verdadero significado de un pasaje es un desafío intelectual y espiritual intrigante. Mientras más compartes la palabra de Dios, la gente te preguntará ¿qué significa este versículo? ¿O cómo debemos entender este pasaje? Debido a la magnitud del contenido y a la diversidad de los tipos de literatura en la Biblia, la hermenéutica es un área de estudio con problemas y cuestiones numerosas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si la intención de un pasaje era solo para las personas a quienes inicialmente fue dirigido o si fue dirigido para las generaciones que seguirían? ¿Puede tener un pasaje más de un significado? Y de ser así, ¿cómo ha de ser determinado? ¿Escribieron los autores de la Biblia más de lo que entendían? ¿Es la Biblia más que un libro humano? ¿Cómo podemos pasar de la interpretación a la aplicación? ¿O por qué el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento en maneras que parecen alterar la forma en que son leídos los versículos del Antiguo Testamento? Esto nos va a trasladar al otro tema, que se llama los problemas en la interpretación bíblica. Una de las mayores razones por la cual es difícil entender la Biblia es que es un libro antiguo. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés cerca de 1400 años. El Apocalipsis de Juan fue escrito en el año 90 después de Cristo. Entonces algunos de los libros fueron escritos aproximadamente hace 3400 años y el más reciente fue escrito hace aproximadamente 1900 años. Esto sugiere que en la hermenéutica debemos tratar de superar las brechas o distancias planteadas por tener un libro tan antiguo en nuestras manos. Estas brechas principales son las siguientes. La brecha del tiempo, cronológica, debido a que es tan grande la distancia de tiempo entre nosotros y los escritores y lectores originales de la Biblia, existe un abismo enorme, ya que no estuvimos allí. No podemos hablar con los autores ni con los primeros lectores para descubrir de primera mano el significado de lo que escribieron. La brecha del espacio, geográfica. La mayoría de los lectores hoy en día vivimos a kilómetros de los países donde tuvieron lugar los eventos que menciona la Biblia. El Medio Oriente, Egipto, Babilonia, Persia, las naciones del sur del Mediterráneo. Esta brecha geográfica nos pone en desventaja. La brecha de las costumbres, cultural. Existen grandes diferencias entre la manera de pensar y hacer las cosas de la gente en el mundo occidental y la manera en que la gente en las tierras bíblicas vivía y pensaba. Entonces, es importante conocer las culturas y las costumbres de la gente en los tiempos bíblicos. Frecuentemente, las interpretaciones erróneas provienen de una falta de conocimiento de dichas costumbres. La brecha del idioma, lingüística. Aparte de las brechas del tiempo, el espacio y las costumbres, hay también una brecha entre nuestra manera de hablar y escribir y la manera en la cual la gente de los tiempos bíblicos hablaba y escribía. Los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego, tienen peculiaridades desconocidas para el idioma español. Una de las razones por lo que la brecha del idioma es un problema
es que los idiomas originales de la Biblia tienen expresiones raras, difíciles de comprender en español. También hay ciertas palabras que aparecen solo una vez en la Biblia, haciendo imposible poder compararlas con la forma en que han sido utilizadas en otro contexto para ayudarnos a entender su significado. La brecha de la escritura literaria. Existen diferencias entre los estilos y formas de escribir en los tiempos de la Biblia y los estilos y las formas de escribir en el mundo occidental moderno. Pocas veces hablamos con proverbios o en parábolas, pero aún así, una buena porción de la Biblia es proverbial o parabólica. Además, el hecho de que haya aproximadamente 40 autores humanos de los libros de la Biblia a veces presenta problemas para los intérpretes bíblicos. Por ejemplo, el escritor de uno de los evangelios dijo que un ángel estuvo presente en la tumba de Jesús, mientras que otro escritor menciona a 2 ángeles. El lenguaje figurado, usado con frecuencia, a veces nos presenta problemas para entender. Por ejemplo, Jesús dijo, "Yo soy la puerta" y "Yo soy el pastor". Obviamente, él no quería dar a entender que literalmente estaba hecho de madera y con bisagras, ni que él en verdad poseía ovejas que cuidaban el campo. Es el trabajo del intérprete intentar determinar lo que Jesús sí quería dar a entender por medio de estas frases. Último, tenemos también la brecha espiritual o sobrenatural, que hay una brecha entre la manera en que Dios hace las cosas y la nuestra. Dios, siendo infinito, no puede ser completamente comprendido por lo finito. La Biblia habla de Dios haciendo milagros y prediciendo el futuro. La Biblia habla de verdades difíciles de comprender como la Trinidad, las 2 naturalezas de Cristo, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Todo esto y otras cosas contribuyen en nuestra dificultad para comprender plenamente todo lo que está en la Biblia. Estas 6 brechas presentan problemas serios cuando una persona trata de entender la Biblia. Aún el eunuco en Hechos 8 enfrentó varias de estas brechas, incluyendo la cronológica, la geográfica, la lingüística y la sobrenatural. Aunque mucho de la Biblia es claro y fácil de entender, debemos de admitir que otras partes son más difíciles. Aún Pedro escribió, o nos dice, como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, según de Pedro 3, 15, 16. Algunos versículos de la Biblia siguen siendo un misterio, incluso para los intérpretes más calificados. Posteriormente, en la sesión siguiente, vamos a hablar acerca de la hermenéutica, que es definición, para que puedan estar al tanto y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios.